pero un acto institucional que conmemoraba e que conmemora a formación da OMS, da OMS, pero que realmente quedou ou estaba, digamos, feito como unha cousa institucional para poñer nos medios e pouco máis que unha declaración de intencións. Hoxe, por primeira vez, decídese desde moitas asociacións, colectivos europeos, povos europeos, declarar este día como o primeiro día europeo contra a mercantilización. E isto sucede porque hai un tempo destes últimos anos en consonancia coa crisis que foi aproveitada para, efectivamente, abrir este melón da sanidade pública e dos servicios públicos en xeral e facer unha bolsa de negocio. E, unha vez máis, temos que tomar conciencia, ou máis que unha vez máis, quizá, debemos de recordar que a sanidade pública, o mesmo que a educación pública, é un valor de todos, nos que todos temos que ter unha posición máis activa da que temos, non? Eu, moitos de vos, os que sodes de sala e máis vellos conocedes, me traballei en sala como médico durante 12 anos e sigo traballando na sanidade pública, estou no Sergas, estou no Ventorrillo, no centro de saúde. E a miña experiencia profesional e personal é que, efectivamente, como a de outros moitos compañeiros, cada vez estamos máis queimados porque a presión asistencial a que se nos somete por falta de recursos humanos, tal como está organizado, como organizan o servicio, fai que realmente seña cada vez máis difícil facer un bo traballo, facer un traballo de calidad, poder asumir os riscos de non equivocarse por falta de tempo. Isto eu, despois dun tempo, vime conta que non o podemos solucionar os sanitarios. É dicir, probablemente o error foi pensar alguna vez que o podíamos solucionar desde dentro. En xeral, o sistema tende a atribuir, a facernos creer os sanitarios que o que pase dentro da sanidade pública é un problema dos sanitarios ou dos gestores. E realmente o problema da sanidade pública é un tema de todos. Entonces, se hai goteras, por exemplo, no centro de saúde, non é un problema dos profesionais, ni siquiera un problema, ou non é un problema só dos xestores, é un problema da xente que paga os seus impostos e que ten ese centro de saúde e que ten que sair á rúa e cortar a calle se é preciso para reivindicar que ese centro de saúde teña unhas condicións dignas para poder dar asistencia, non? Daquela, quero facer esta reflexión pública porque realmente a veces pasa eso, é dicir, aos profesionales se nos carga ou nos cargamos solitos, pensando que tendemos a sobreestimar o que facemos. Entonces, é importante darse conta que o problema é de unha dimensión grande e que sin a participación da xente, que de todos, non se vai a solucionar. Realmente estásenos a arrancar un valor que tiñamos neste país importante, unha saúde universal para todos, xa non é universal para todos. Tiñamos un sistema de saúde que con todos os déficits que tiña, sigue tendo efectivamente, tiña un espírito solidario e un amor pola calidad que desde logo desde a gestión e desde a organización política fai imposible soster, porque efectivamente as listas de espera non son só as que se ven, non son só en un hospital, nos especialistas, que todo o mundo é consciente. As listas de espera están en primaria, están nos centros de saúde, están nos médicos de cabeceira, como a min. É dicir, no meu centro de saúde somos 22 médicos de cabeceira e cando nos vamos de vacacións, que temos dereito un mes, ou se estamos enfermos, ou se collemos días propios, que tamén temos dereito, pois non poñen sustituto. Entonces, que fan? Cerran as agendas. Entonces, un día cerran a axenda, outro día reparten o cupo, ou sea, a axenda dese médico que non está entre os compañeros que quedan, e un terceiro día paganlle unha peonada a un médico de outro turno para que veña a pasar 3 horas a esa consulta. Que pasa? Que donde eu teño 7 horas por 5 días por semana de asistencia, é dicir, axendas de 35 horas,
quedan reducidas a un día ou 2 días de reparto, que che toca un médico cada día un médico diferente, ou un día ou 2 de prolongación, que son 3 horas cada día, 3, 3, 6. É dicir, que como moito pode haber nesa semana 13 horas de asistencia frente ás 35 que habría se houbera un sustituto. Esa palabra sustituto está desaparecida nos centros de saúde, salvo excepcións. É dicir, donde hai un solo médico, poñen un sustituto por non pechar, pero en xeral os sustitutos son unha palabra desaparecida. Iso quere dicir tamén que a xente que non ten traballo fixo, que está no paro, ten unha expectativa de traballar en este país cativa, porque as plazas van a menos, as plazas non se cubren, incluso nas xubilacións non se cubren. Entón, o panorama que os meus compañeros efectivamente van a falar con moitos máis datos e máis claramente, eu quería aportar esta cuestión vivencial que vivo e que me parece efectivamente que debe de ser falada e denunciada máis alá do que desde os sanitarios podemos facer, porque senón é imposible. Entonces, como dixen antes, e volvendo outra vez a convocatoria deste día, este acto está convocado pola Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública da Coruña, con motivo tamén deste día contra a mercantilización da saúde. Esta mesma coordinadora esta mesma mañá presentou na Xerencia da Coruña un escrito solicitando unha apertura dunha oficina de atención ao paciente no materno que está pedida desde hai tempo, e tamén que se publiquen as listas de espera que non son estructurales, aquelas que o sistema oculta e cala. Como digo, temos ilustres intervintes nesta mesa. O primeiro, me parece que en orden, non, Manolo, Martín Pascual, a ti é moi traballar, perdón. O primeiro en intervir, disculpade, o primeiro en falar, polo visto, vai ser José García Buitrón, que está aquí ao meu lado, é un señor ciruxano, urólogo, durante moitos anos coordinador dos trasplantes en Coruña, desde logo en Galicia tamén, director do CHUAC hasta a súa xubilación, está xubilado, non? Sí, está xubilado. E tamén é senador por En Marea. Así que, bueno, como digo, polo que eu máis o conocín, non o conocí personalmente, pero polo seu traballo que máis coñecín foi como coordinador de trasplantes. Tamén creo que como amigo do meu amigo Paulino xa fallecido. Moito, que foi moi amiga de Paulino tamén. E, bueno, deixamos con a palabra. Despois, a continuación, xa presento a Manolo Martín García, un compañeiro de Marín, é médico de familia como a min, non sei se moitos anos ou poucos, desde logo activista, desde que o conozco e hai moitos anos. Presidente da Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública e autor de moitos artigos, coautor de varios libros, como A Saúde como Negocio. Bueno, tedes un papeliño aí onde están sentados os currículos de cada un deles que podedes elevar cartas. Así que deixemos ir máis con eles, que vos dirán cousas máis interesantes. Bueno, entonces arranco yo. Buenas tardes y nada, muchas gracias por asistir a este acto. Yo soy médico desde el año 69 y vine a Coruña en el año 75, o sea que ya, fijaros, ¿no? Vine a Coruña en un momento donde empezaba la expansión de la sanidad pública y hago esa referencia un poco para contaros no mi vida personal, sino la vida del propio sistema, que no nació cuando yo empecé, pero bueno, andábamos por ahí cerquita, ¿no? En ese tiempo, pues ya en el año 75 o 76, andaba por aquí Bernardo Badiño. Bernardo Badiño trabajaba en el hospital y fue de las personas con las cuales nosotros iniciamos pues mucha gente
la batalla en la que seguimos, ¿no? Que es la defensa de lo público, la defensa de la sanidad. Me encontré ahora aquí, vuelvo luego para atrás, con otra persona que me ha dado la alegría del día, que es un enfermo, un paciente, antiguo enfermo, que lleva trasplantado nada menos que 31 años de vida. Y ahí está, hecho una flor, ¿no? Bueno, lo cuento un poco para sentirme a gusto, ¿no? por estar aquí con vosotros, me siento en mi ambiente. Y él es un buen ejemplo para señalar la potencia del sistema sanitario, ¿no? Es un sistema sanitario, pues eso, de iguales, de distribución, y es la gran ventaja que tiene esto, ¿no? Porque nuestro sistema sanitario no es un sistema gratuito. Yo esa palabra siempre me molesta mucho, ¿no? Porque la gratuidad es una cualidad que dan los poderosos a los que no tienen nada. Pero el sistema sanitario no es un sistema gratuito, sino que es un sistema basado en los impuestos y en las aportaciones de toda la ciudadanía para que funcione un servicio público, pues igual que funcionan las escuelas o igual que funcionan otros servicios municipales, ¿no? Nada es gratis, todo proviene de nuestro trabajo. Pero con eso también lo que quiero señalar es que el sistema sanitario no es solamente, o el gran beneficio del sistema sanitario público no se basa solamente en que se pueda curar a la gente, que todo el mundo pueda tener acceso a una sanidad de calidad, sino que sobre todo es un sistema redistributivo de la renta, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Muy importante porque si no tuviéramos un sistema sanitario público, habría muchísimas personas que no podrían estar o tener una asistencia adecuada, porque no tendrían los recursos para acceder a ese sistema. Y ese tipo de redistribución de la renta nos hace a todos, que es lo que tenemos que procurar, nos hace a todos mucho más iguales, ¿no? Nos hace mucho más iguales en cuestiones pues absolutamente básicas, como es la enfermedad, como es la salud, donde si no somos iguales, pues tenemos una debilidad que yo creo que no sería, o nos quitaría la dignidad como tal sociedad, ¿no? Este sistema se fue construyendo, como decía, cuando en los años que yo empezaba, lo que teníamos en las facultades de medicina entonces no era un sistema sanitario público, eran hospitales que entonces se llamaban de beneficencia, ¿no? Eran los hospitales de beneficencia, bueno, eran hospitales pues básicamente de pobres, ¿no? Ya la palabra lo dice. Y luego empezó el sistema de aseguramiento, empezó a expandirse el sistema de aseguramiento y empezaron a hacerse hospitales, como el de aquí de Coruña, donde tenían acceso a ese hospital la gente que trabajaba. Como entonces había movimiento y trabajo, la expansión del aseguramiento cada vez era más importante, y entonces pues muchísima gente iba teniendo acceso al sistema sanitario. En el transcurso de los años fue mejorando todo este sistema y se dio un salto muy importante y fue pasar del aseguramiento a la universalidad del sistema, ¿no? De que no hacía falta ser un trabajador asegurado para tener acceso al sistema sanitario público, porque pasó de financiarse a través de las cuotas de la seguridad social a través de los impuestos generales del Estado. Ese fue un gran salto y después de tantos años estamos justamente en el retroceso, ¿no? Estamos de nuevo en un intento de quitar, que es lo que decías tú antes, o restringir la universalidad del sistema, ¿no? Y volver de nuevo hacia atrás, y aquellos que no tienen trabajo y aquellos que no tienen aseguramiento, pues no tener acceso al sistema. Eso fue lo que se hizo en ese decreto que se llama, no sé qué, 16/2012 de mejora del sistema, efectivamente. Fue para mejorar. Bueno, el sistema sanitario
en ese concepto de universalidad tiene que recoger y recoge, pues evidentemente, a toda la ciudadanía. Y cuando llega al gobierno el Partido Popular, no quiero hacer de esto una charla directamente política, pero por señalar las fechas, ¿no? Llega al gobierno el Partido Popular y deciden que van a mejorar el sistema, y para mejorar el sistema, pues eso, suprimen la universalidad, pasan de nuevo al aseguramiento, y lo dicen sobre la base de que hay muchísima gente, o hay bolsas de ciudadanía que tienen un consumo sanitario excesivo, que no aportan nada a la sociedad, y que esas personas hay que ponerlas un poco en fila, ¿no? Y evidentemente ponen en fila, pues ¿a quién van a poner en fila? A los sectores más desfavorecidos, claro, que son los que no están en esa condición. Justamente uno se le ocurriría hacer lo contrario, ¿no? Es decir, uno llega a un país que tiene recursos y ve que una ciudadanía está necesitada y marginada, pues se le ocurre ayudarla, ¿no? Pero otra gente, en vez de eso, dice, no, vamos a machacarla, ¿no? Y efectivamente, pues empieza ese machaque que no solamente, claro, afecta directamente aquí esas bolsas que había entonces de migrantes, ¿no? Sino que a muchos de los, digamos, de nuestro color, ¿no? Pues también se ven afectados, ¿no? Que es toda la gente que migra, que se marcha y que se quedan sin seguridad y se quedan sin acceso sanitario. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto yo creo que hay una visión de la sociedad deshumanizada en ese sentido que señalo, donde a las personas que no tienen recursos no se las respeta, y en ese sentido son gente de segunda categoría y se les excluye, ¿no?, de nuestro medio. Y hay también una visión de no creer en lo público, que yo creo que es justamente donde está la raíz de todo este problema. Porque ya lo señalaba ella, ¿no? El sistema sanitario es un pastel muy apetecible desde el punto de vista de negocio, ¿no? ¿Quién no está enfermo, no? ¿Quién no está enfermo? Pues eso es lo que ellos saben muy bien, e intentan naturalmente obtener del sistema sanitario beneficios que hasta ahora no tenían. Si esto se pudiera empezar de nuevo, y estuvieran mandando, pues los que están mandando todavía en este país, aunque sea provisionalmente, si esto se pudiera empezar de nuevo, no tendríamos un sistema sanitario público seguro. Lo que tendríamos sería un sistema de aseguramiento, digo porque los ejemplos están en otros países, no hace falta ninguna mente malévola, el sistema está inventado, ¿no? Tendríamos un sistema de aseguramiento donde los que más tienen mejores seguros, y los que tienen menos tienen peores seguros, y los que no tienen nada, pues tienen un sistema de beneficencia para lo básico, ¿no? Y si no, pues es un problema. Pues eso es lo que ellos quisieran, ¿no? Y yo creo que todo, claro, como eso no se puede hacer de repente, porque aquí hay una historia, esta historia que es la historia personal mía, donde no se puede matar a uno así tan rápido, están haciendo y tomando medidas para que el sistema público vaya perdiendo el apoyo ciudadano que ya decía, ¿no? Porque el sistema sanitario público sin el apoyo ciudadano y sin el apoyo de la gente que trabajamos dentro del sistema, que también es muy importante, pues está abocado pues, a su destrucción, que es lo que en definitiva quieren. Porque lo que quieren es el aseguramiento, donde está el dinero, lo importante es el aseguramiento, ¿no? Claro que están pues todo el sistema de aseguramiento donde toda su voluntad estaría enfocada justamente a hacerse con el aseguramiento sanitario, igual que con otro tipo de aseguramientos. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Pues a poquito,
pues eso, sacan a un agente, lo excluyen a un agente del sistema, quitan recursos, deja de ser un sistema, digamos, de vanguardia, donde toda la ciudadanía se mira y se siente orgullosa, qué buenos hospitales, qué buenos médicos, qué buenos sistemas de salud tenemos. Desde dentro, también como ella señalaba, la gente que estamos dentro, que está dentro, deja de luchar porque no le gusta tal como le está tratando el propio sistema, no le sustituyen, no les pagan adecuadamente, tienen unos contratos como todo el mundo llenos de basura, tienen pocos incentivos profesionales, y entonces van juntando todo eso para que al final pues ir haciendo trocitos del sistema y ir abocando pues a toda nuestra sociedad hacia un sistema de privatización sanitaria. Y además de eso, ya Manuel seguramente se va a extender más en ese aspecto, pues también están privatizando partes de la actuación del sistema, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos, insisto, que Manuel seguro que se va a extender, es esa manera de hacer los hospitales, lo que llaman público-privado, como el hospital de Vigo, ¿no?, que montaron ahí abajo. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es estar bien armados sabiendo que tenemos una amenaza, y es una amenaza que a la mayoría de la ciudadanía nos afectaría de una manera irremediable, ¿no? Si nosotros no tuviéramos un sistema sanitario público, yo creo que muchos de nosotros estaríamos viviendo en unas malas condiciones, o muchísima parte de la población. E imaginaros en una situación, pues eso, de crisis social o crisis económica como en la que estamos o tuvimos más, sin un sistema sanitario público, ¿no? Sería un auténtico desastre, ¿no? Así que yo creo que es una de nuestras joyas del bienestar, yo creo que es un valor de nuestra sociedad y es un valor que no podemos perder, y es un valor, siento que tenemos que estar todos muy conscientes, muy militantes y muy defensores de un sistema que en él nos jugamos la vida, que es la sanidad pública, ¿no? Y ahora ya pues, dejo a Manuel que siga con la charla, y así tenemos más tiempo para que podamos intervenir. Buenas tardes. Bueno, quería agradecer a la coordinadora antiprivatización de la sanidad pública la invitación que me ha hecho para venir aquí, aunque vengo como, ¿cómo se dice eso? Como reserva, ¿no? Venía el doctor Pablo Bahamonde, muy amigo mío, enorme. Y por eso estás aquí, claro. Claro. Entonces, hace 3 días o 4 me llama, me dice que me tiene que dar 2 malas noticias y un embolado. Entonces digo, bueno, pues empieza por la mala noticia, ¿no? Entonces, la mala noticia es que hemos hecho un libro, cada año hacemos 1 o 2 libros, estamos absolutamente locos, y entonces este libro, había una editorial que no lo iba a publicar, y resulta que no sé qué problema económico tuvo y no lo va a publicar. Con lo cual, bueno, todo el esfuerzo que habíamos hecho, pues parecía que se venía abajo. ¿No? La buena es que hay otra editorial, la Jovento, una editorial gallega muy importante y de mucho prestigio, que sí, que no lo va a publicar. Y luego digo, bueno, pues tiene el embolado es, mira, tienes que ir a Sala, que yo no puedo ir porque tiene un problema familiar que no podía. En fin, como decimos las mismas cosas, porque estamos todos en la misma historia, pues todo lo que yo voy a decir probablemente lo hubiera dicho mucho mejor el doctor Bahamonde, y además en gallego, que es una persona que habla magníficamente el gallego y es uno de los promotores de la utilización del gallego en la sanidad pública. Yo no lo utilizo porque soy de Almería y aunque llevo mucho tiempo aquí he estudiado el gallego, cada vez que lo hablo es un atentado, y entonces pues al final lo reservo
para cosas menesteres. Así que bueno, nada, estoy encantado de estar con todos ustedes y con viejos amigos. Estamos aquí y en fin. Bueno, voy a hablar de la parte que me dejaba el doctor Buitrón, que es el desmantelamiento y la privatización. Bueno, primero había que decir que caray, es curioso que se privatice este sistema, porque además de ser de una elevada calidad, es que es un sistema muy barato. Bueno, relativamente barato si nos comparamos con la media de los países desarrollados de la OCDE. Resulta que el gasto sanitario en el 2008, cuando empiezan a meter la tijera, porque no nos podemos permitir este sistema, resulta que el coste por habitante y año era de $3.076, 200 y pico dólares menos que es lo que cuesta la media de los países desarrollados. Si nos comparamos con Estados Unidos, son 8.000, o sea, gastamos $5.000 menos en poder paritario de compra, es decir, haciendo las salvedades de que el nivel de vida puede ser diferente en un país que en otro. Es decir, gastamos poco, muy poco con respecto. Estamos los últimos de los países europeos en gasto por habitante. Pero es que además nuestro gasto no se ha desbocado, porque otra medida que decía era, es que el gasto sanitario está desproporcionado y no hay manera de aguantarlo. No es verdad. Si comparamos otra vez con la OCDE, el gasto sanitario como ha crecido en los últimos 20 años, nos encontramos con que mientras en la OCDE ha subido un 4,1%, aquí en el Estado español el descenso ha sido en torno, es un 40% menos, el 2,7%. Es decir, ni gastamos mucho, ni nuestro gasto está desbocado. Y además tenemos una elevada calidad. Y aprovecho que está el doctor Buitrón para hacer el ejemplo del trasplante. Un trasplante de corazón y de pulmón aquí en España cuesta 80.000 y 90.000 euros, respectivamente. Mientras en Estados Unidos, que tiene una sanidad privada, el coste es de 610.000 y 690.000 euros. Es decir, 10 veces menos en España. Bueno, pero podemos decir, bueno, pero es que a lo mejor trasplantan mal y no lo hacen tan bien. Y pues no, el índice de supervivencia a los 10 años es 20 puntos mayor aquí en Coruña que en Estados Unidos. El que va a Houston es idiota. Muy mal informado, ¿de acuerdo? Porque además de gastarse pues un dineral, encima pues tiene menos oportunidad para supervivencia, como puede atestiguar el paciente del doctor Buitrón. Bueno, pues ahora el gobierno, siguiendo los dictados estos de la Unión Europea y los neoliberales, ha decidido desmantelar y privatizar la sanidad. Es una locura porque funcionaba bien y teníamos bajo coste. Claro, el problema es que detrás de eso hay un interés económico de sacar un dineral con lo que gastamos en salud. Por ponerles un ejemplo, en los presupuestos públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia, en torno al 35% del gasto se lo lleva a la sanidad. Es un dineral. Es en torno a los 53.000 o 54.000 millones de euros en el Estado y en torno a los 3.000 y pico, 3.100 o 3.200 millones en Galicia. Bueno, pues hay que debilitar el sistema, como antes se decía. ¿Y cómo debilitamos el sistema? Cortamos dinero, cortamos gasto. En segundo lugar, trasladamos a la asistencia privada una parte de la atención que se prestaba en los hospitales públicos, en los conciertos y las externalizaciones. Contratamos con el sistema privado servicios que antes prestaba el sistema público y evitamos cualquier instrumento de control social. Es decir, la Ley General de Sanidad y la Ley Galega de Saúde dice que la población y los trabajadores tenemos derecho y debemos participar en el control y la gestión del sistema. Pues no lo han hecho y lo poco que había lo han eliminado.
¿En cuánto han recortado el gasto público? Pues un 21%, casi una cuarta parte desde el año 2009. Es mucho, mucho dinero. La atención primaria se ha llevado además el recorte mayor en un 22% frente a un 0,2% del gasto hospitalario. ¿Y cómo estamos en Galicia? ¿Recortamos más o menos que en el resto del Estado? Pues no, recortamos más que nadie. Este es el porcentaje de reducción de gasto sanitario por comunidad autónoma y estamos los segundos después de La Rioja. Se ha recortado el 21% entre el año 2009 y el 2015. O sea, que han metido la tijera, porque por ejemplo en Baleares no han recortado, sino que ha subido un 4,8%, ¿no? ¿A quién ha afectado los recortes? ¿Dónde han metido más la tijera? Pues, ¿en dónde va a ser? En el personal sanitario. Cualquier empresario sabe que para recortar gastos, para que si tu empresa va mal, es en el capítulo de personal, que es en torno al 40%. Quinto, personal. El problema, ¿saben ustedes cuál es? Que es que yo puedo, a lo mejor, recortar personal en la Citroën de Vigo o en los astilleros de Ferrol. ¿Por qué? Porque sustituyo al personal por una máquina que igual lo hace y mejor todavía que el personal. Es una faena porque dejamos gente en la calle, pero se fabrican coches y muy bien. El problema es que aquí en sanidad no, porque la sanidad la tienen que prestar los médicos, las enfermeras, los auxiliares y los administrativos. No podemos sustituir personal por máquinas, porque si no, bueno, y hay estudios que detallan cómo a menos personal de enfermería en los hospitales aumenta significativamente la mortalidad. Bueno, pues se han recortado casi 1.800, casi 2.000 plazas en estos últimos años, como siempre, más en atención primaria y menos en hospitales, lo cual es una faena, porque la primaria tiene como objetivo acercar la sanidad a la ciudadanía y además es la responsable de la promoción y la prevención. Pero como ellos van al negocio, pues cuanto más clientela tengan, mejor. Por tanto, menos prevención y menos promoción de la salud. Vemos cómo se han quitado 513 plazas de médicos, de atención de médicos, de los cuales casi 400 en atención primaria, pero la enfermería, siendo España, el Estado español, el país de la Unión que menos enfermeras tenemos por habitante, lo cual es otra faena porque los cuidados dentro del hospital son menores y sobre todo la enfermería que se acerca a los domicilios a atender a las personas mayores, pues no hay capacidad para poder hacerlo. Esto es el porcentaje de capítulo de personal, pues nos gastamos una porquería, el 34% de la... Estamos a la cola otra vez, por debajo del 45%, que es el porcentaje que destinan a personal, es decir, recorta más en un sistema que ya tenía menos personal que el resto de comunidades autónomas. Y con esto, ya para no aturdirles más de cifras, el porcentaje de reducción del gasto de personal, somos los campeones del mundo, el 30% el año 2015, frente a una media del 8%, es decir, el señor Feijóo está eliminando personal de una manera intensiva en un sistema que ya tenía poco personal. Pero no solamente reducen personal, sino también reducen camas hospitalarias. Entre el 2010 y el 2014, solo en 4 años, eliminaron casi 500 camas. Y se han seguido reduciendo camas al último. ¿Y esa reducción es mucha? Pues sí, somos la tercera comunidad que más reducción de camas se ha producido detrás de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. En atención primaria estaba el plan de atención primaria, que luchamos por ello, el plan de Mellora. Era un plan que se consensuó con todas las organizaciones y sindicatos sanitarios de derecha, de izquierda y del centro. Bueno, pues eso se firmó. Pues llega Núñez Feijóo y paraliza el plan de mejora. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que había 66 centros de salud previstos y no se ha abierto ninguno. 0. Están por abrir el de mi pueblo, uno que tiene la acera ahí en Marín. Se han paralizado los centros de alta resolución y bueno, se han perdido casi 200
plazas de médicos de familia y recuerden que no solamente no las han creado, sino que han eliminado un montón más, ¿no? 380 plazas de enfermería, en total casi 1000 plazas de trabajadores sanitarios. Y estas reducciones, bueno, no, es que hemos reducido pero hemos mejorado la trabaja más. Pues no es verdad. ¿Por qué? Porque si miramos la evolución de las listas de espera, el tiempo medio que tienen que esperar las personas para ser operados ha subido de 71 días en el año 2009 a 83 en el año 2014. Es decir, se ha producido una elevación brutal. No solamente en cuanto a la espera quirúrgica, sino de pruebas diagnósticas, en fin, que tenemos ahí al lado. Pero además de que las listas de espera han subido de manera espectacular, se ha producido un colapso continuo en las urgencias. Todo, yo creo que una vez o 2 veces al año, es una página de los periódicos, cómo están colapsados los servicios de urgencia de aquí del Chuac, del Hospital de Vigo, etcétera, ¿no? El repunte de la gripe y las vacaciones del personal provocaron el colapso de urgencia en los hospitales de Vigo, Lugo y Coruña, 9 de enero del 2015. Este año también. Los pacientes del servicio de oncología de tratamiento del cáncer en el Clínico de Santiago esperan 7 horas para recibir las sesiones de quimioterapia, lo cual es un crimen. Una persona que tiene un cáncer, una persona que tiene que tomar quimioterapia tiene que estar 7 horas esperando para que le atiendan. Y luego Feijóo admite que los colapsos, en fin, pide disculpas, ¿no? Pidió disculpas el hombre asegurando que su gobierno va a seguir trabajando, pero no en arreglar los colapsos, sino en reducir todavía más. La población rechaza las medidas, eso no hace falta ni decirlo. En Lugo hay también una política parecida, se abrió un servicio de hemodinámica, radioterapia y medicina nuclear, en este caso, para tratar el cáncer y no lo abren nada más que por la mañana. Con lo cual, si te pones malo por la tarde de algo que tienes que hacerte una cosa de corazón, pues te tienes que ir a Coruña o a Ferrol. Pero es que además las personas que reciben tratamiento radioterápico o quimioterápico tienen que venir aquí. Y eso es un drama. Ellos hacen, no sé si han visto, en la ruta del cáncer, ¿no?, que han hecho la plataforma y la Federación de Vecinos de Lugo, y es como la pobre gente se levanta a las 8 de la mañana, empieza el recorrido por los pueblos de allí, hasta llegar a Coruña, recibe el tratamiento y vuelta a meterte en las ambulancias y llegas a casa a las 8 o 9 de la noche, con lo cual al sufrimiento del cáncer, al sufrimiento de los efectos secundarios de la radioterapia, el hecho de estar 8 o 10 horas metida en una ambulancia. Pero además no solamente están haciendo esto, es que están desmantelando el sistema público. No lo están desmantelando, lo han desmantelado. Lo han desmantelado en aspectos fundamentales. Las estructuras administrativas están en manos privadas. Como consecuencia, pero manos privadas, cuidado, que no son empresas de aquí gallegas, que no son empresas ni siquiera del Estado español, es que son empresas multinacionales, la IBM, la PwC, la Philips, etcétera, etcétera. La planificación, la gestión, el control de los centros está en manos de empresas multinacionales. La compra de equipamiento, la contratación del personal, la investigación, la formación del personal, está en manos de empresas multinacionales y fondos de capital riesgo, que están en las Bahamas o en Panamá, esos que han salido ahora en los papeles, ¿no? Son empresas que vienen aquí, invierten, pillan los cuartos y se van. El día que se vayan van a dejar hecho esto un solar, ¿no? Y además, en fin, la financiación y la construcción de los nuevos centros se le ha regalado al sector privado. Es decir, ¿quién ha construido el nuevo hospital de Vigo? Concesia. ¿Y quién está en Concesia? Pues están constructoras, Puentes y Calzadas, donde curiosamente estaba el antiguo consejero de Sanidad, de Obras Públicas, que luego fue alcalde de Santiago, el señor Hernández, me parece, que entra y sale de estas empresas y de la administración como Pedro por su casa.
cuando está en la administración, le regala la construcción del hospital a obras y contratas, y cuando vuelve, pues hace caja, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, pero es que además el dinero de la limpieza, la cocina, la esterilización, el mantenimiento de los locales, todo eso está en manos ya del sector privado. Es decir, el Sergas lo único que hace es poner los cuartos. Bueno, ¿cuánto ha costado el nuevo hospital de Vigo? Pues es que además son costosísimos. Multiplica entre 4 y 7 veces el coste de los centros. El coste del hospital era 450 millones de euros por financiación privada, pública, perdón, de la Sociedad Pública de Investimentos, que lo aprobó el gobierno bipartito, y ¿saben lo que va a costar? 1.400 millones de euros. Le vamos a regalar 1.000 millones a unas empresas privadas que lo único que hacen es recortar el hospital, porque no solamente se quedan con ese dineral, sino que para abaratar los costes, es como si ustedes hablan con quieren hacer una casa, ¿no? Y hablan con un constructor, y dice, bueno, venga, a ver, ¿cuánto me va a costar la casa? Bueno, me va a costar 10 millones de pesetas, ¿no? Bueno, y tantas puertas, la calidad de los materiales, tal. ¿Y qué han hecho? Pues vamos a pagarle los 1.400 millones, y la empresa ha recortado las calidades de todo eso. Ha suprimido 8 camas, de 1.450 camas han reducido a 850, han reducido la tercera parte de los quirófanos, el 25% de las camas de la unidad de cuidado intensivo, la mitad de la superficie de urgencias, el 45% de los servicios de la radiología, y la calidad de los materiales es un desastre, porque las paredes, en vez de ser así, son así. Con lo cual, la calidad energética y todo eso, pues ha reducido de manera sustancial. Se caen los techos. Eso lo ha salido en la televisión en el último tiempo. Se caen los techos, hay rotura de cañerías, la UCI, tienen que suspender, en fin, intervenciones quirúrgicas, y todo porque... Pero estaban avisados, porque el propio Sergas había hecho un encargo a sus técnicos, y los técnicos dijeran, oiga, lo que están construyendo es una porquería, y a pesar de eso lo hicieron. Bueno, pues no han abaratado ni un euro. O sea, a pesar de estos tremendos recortes, el sistema no, o sea, la empresa sigue cobrando 72 millones de euros al año. Se han eliminado los módulos de investigación. No tiene laboratorio. O sea, el hospital más grande de Europa, el hospital más avanzado de Europa, no tiene servicio de laboratorio, con lo cual imagínense el lío que hay. ¿Y por qué no tiene servicio de laboratorio? Pues se lo voy a decir ahora, posteriormente, y aunque ya supongo que se lo estarán ustedes imaginando. Bueno, los pacientes y familiares deben pagar 20 euros de estacionamiento al día. Es un nuevo copago, porque es que el hospital está muy lejos de Vigo y toda el área, con lo cual no hay manera de poder acceder al mismo si no es por nuestro coche. Y hay que pagar 20 euros al día. Así que, además de tener un paciente enfermo y tener que ayudarle, cuidarle y tal, acompañarle, 20 euros. Es un dineral, echen cuentas. Bueno. Otras privatizaciones, tenemos el ejemplo de Orense, en el show, que también se ha adjudicado a ACS, Indra que tiene relación directa con la hermana de Núñez Feijóo, y la Caixa. La ampliación del hospital de Salnés se la ha adjudicado a Cofemi Suez, que es una empresa que está en los tribunales. Está en los tribunales, y es curioso porque la ley europea dice que no se puede contratar con ninguna empresa en las que sus dirigentes estén sometidos a procesos judiciales, ¿no? Pues toda la palabra mayor de esta empresa está en judiciales por corrupciones en Madrid. Pero es que además de eso, como son unos... Bueno, les interesa lo que les interesa, el retraso en la obra que han hecho se ha perdido, pues no sé si el 90% de los fondos europeos que tenían que haberse terminado el año pasado, no sé.
¿no? Bueno, pero eso sí, Apovisa, que es el hospital de Vigo que atiende al área de Moaña Canga, que es un hospital privado al que para salvarle de la bancarrota se le dio la categoría de hospital de área, se le aprobó el año pasado la renovación del concierto por 75 millones de euros para pagar 403 camas. Son 3 millones más de los que va a pagar el Sergas por el nuevo hospital de Vigo, que es 72 millones. O sea, pero fíjense qué casualidad, la antigua consellera de Sanidad, de Rocío Mosquera, esta era la señora que aprobó el concierto, la renovó. Y bueno, ¿y sabe qué era la señora esta antes de ser consellera? Pues era la gerente de Nuestra Señora de la Esperanza, que era un hospital del grupo Povisa. Bueno, sí, son buena gente, entre ellos se apoyan mutuamente, ¿no? A este hospital, además de darle esta millonada, tiene un 30% menos de médicos por cama y un 28% menos de personal por cama que el hospital de Vigo, Y además no tiene servicio de psiquiatría, obstetricia, cirugía, torácica, tuberculosis, etcétera, etcétera. Y además de eso, tiene la mayor lista de espera de Galicia, con 207 días, frente a los 83 que tenía la media de Galicia. ¡Contra! ¿No decíamos que la sanidad pública-privada era tan fenómena? Pues no es tan fenómena, es un desastre, costosa y además con mayor lista de espera. Bueno, el Consejo de Contas ya dijo que esto es una burrada, esto es como ha multiplicado las ganancias Povisa. Fíjense usted, el concierto era 46 millones en el 2001 y subió a casi el doble en el 2010. O sea que cobra una auténtica barbaridad. El hospital de Pontevedra también se ha paralizado. Bueno, el nuevo laboratorio central de Galicia se ha privatizado. Eso supone que se le ha adjudicado a la multinacional Unilab. Curiosamente, la misma multinacional que se quedó con el laboratorio central de la Comunidad Autónoma de Madrid, que también se privatizó. Lo primero que han hecho ha sido el nuevo hospital de Vigo, ya no tiene laboratorio. Y muy probablemente, si no lo remediamos echando a esta gente en las próximas elecciones, los laboratorios de Ferrol, de Pontevedra, etcétera, etcétera, se cerrarán, como han hecho en Madrid, porque los hospitales nuevos de Madrid ya no tienen laboratorio, que lo tiene la empresa multinacional Unilab. Se mantiene Galaria, que es una empresa privada. La alta tecnología también está privatizada y además han inventado un sistema de asalto al dinero público, que es la figura del socio tecnológico. El socio tecnológico supone que hay un acuerdo entre el Sergas y las empresas que fabrican aparatos tecnológicos que son muy costosos, la General Electric, la Philips y las japonesas, que no me acuerdo ahora cómo se llama, la Toshiba creo que era, no sé. Bien. Bueno, pues estas empresas son las que van a decidir ahora. Antes, cuando se quería comprar un aparato de resonancia o tal, pues había un concurso, las empresas presentaban propuestas y el Sergas elegía la que sea más barata o la de mejor calidad. Bueno, pues ya no. Ahora van a ser las propias empresas las que le digan al Sergas cuántos aparatos hay que comprar, qué precios y qué características tienen que reunir. Es decir, es como si uno va al Corte Inglés y le dice al señor que está allí en los aparatos me quiero comprar un ordenador, dígame qué ordenador me voy a comprar. Y le dice, hombre, pues mira, este que vale 1.500 euros y este que vale 300, no, ese no le interesa, 1.500. Entonces, a partir de ahora, todos los aparatos que se van a comprar son los que les interesa vender a las empresas tecnológicas.
por ejemplo, este modelo de contratación ha controlado una inversión de 88 millones de euros para la compra de nuevas resonancias magnéticas en toda la comunidad autónoma. También se ha privatizado la investigación. En todos los hospitales se han creado los institutos biomédicos de investigación acogidos al modelo privado, público-privado, y en el que participan las multinacionales. Fíjense la historia tan diabólica. Abren un proceso de investigación para sacar, por ejemplo, un nuevo medicamento. El Sergas pone el dinero para la investigación. El Sergas pone los hospitales para que se utilicen a los enfermos y a los laboratorios para hacer los ensayos clínicos y las pruebas. Si el medicamento sale adelante y es patentable, se lo queda la empresa privada, lo patenta y nos lo vende. Y si la investigación pues es un fracaso, pues hemos perdido la pasta. Pero en todo caso, quien gana al final es la empresa multinacional. Y esto, el señor Núñez Feijóo anda por ahí presumiendo de que es un sistema fenomenal. Claro, fenomenal para la empresa privada. Bueno, ¿por qué no lo patenta el sistema público? ¿Y por qué no lo vendemos nosotros como sistema público? ¿Por qué no hay un laboratorio público en España cuando estamos pagando, pues por ejemplo, ¿cuánto era? ¿50 y tantos o 80? ¿Cuánto era? 50 y pico mil euros por cada tratamiento de hepatitis C, que es un medicamento que ya estaba patentado y que lo están vendiendo y que lo están poniendo en Egipto a 200 euros por persona? Bueno, pues tenía que haber un laboratorio público que hiciera este tipo de actividad. Bueno, pues nada, en planificación familiar, en salud mental, en prevención de la drogodependencia, los recortes han sido brutales, claro, porque los enfermos mentales, las mujeres y la gente drogodependiente y las familias, pues no son precisamente los sectores, digamos, más poderosos dentro del sistema público. Bueno, yo es que ya no, yo creo que ya les he contado demasiadas cosas y yo no quiero darle más. Bueno, ya lo ha dicho el doctor Buitrón, como el 16-2012 se ha metido. Tengo que decir una cosa más. El otro día el senador, porque es un senador, Buitrón me manda un correo diciendo han presentado un proyecto de ley para debatir sobre la universalización de la asistencia. Claro, ¿el problema cuál es? El problema es que no quieren derogar este sistema. Los de Ciudadanos, este partido, que dice que está en contra de las corrupciones y tal, resulta que llega a un acuerdo, ¿no? Y entonces en el programa electoral de Ciudadanos dice, bueno, sanidad universal, pero bueno, tenemos que reunirnos para decir que es sanidad universal. Por supuesto, estos inmigrantes, estos jóvenes que se van, estos no. Entonces, lógicamente no tiene sentido. Entonces, probablemente o nos ponemos las pilas o no se va a derogar el Real Decreto que ha hecho esta barbaridad. Bueno, el servicio de ambulancia se le dio a una UTE, Ambulevante, que estaba en manos del señor Fabra. La historia clínica electrónica se ha cedido a la empresa Indra. Esto es muy importante, porque es que la historia clínica es todo lo que nos pasa. Cada vez que vamos al médico, cada vez que nos operan, el consumo que hacemos, qué enfermedades tenemos, eso ya está en manos privadas, está en manos de la IBM, porque todo esto al final acaba en el mismo sitio. Es decir, en estos momentos el sector multinacional tiene toda la información sanitaria de nosotros, cuando todo el mundo sabe que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental. Y cuando todo el mundo sabe que las aseguradoras, si un día vamos a hacer una hipoteca para comprar un piso, lo primero que nos piden es, a ver, ¿cómo tiene usted un certificado médico? O si uno entra a trabajar en una empresa, un certificado médico. Ya no va a haber que hacer ningún certificado médico. Oye, dime cómo está el tema. No le podemos contratar, que tiene usted la tensión alta y el azúcar alto. No sea que le dé un infarto, etcétera, etcétera. Las telecomunicaciones lo mismo, la plataforma electrónica, los servicios de limpieza, el mantenimiento de los equipos sanitarios, el suministro y la logística. Esto es curioso,
Fíjese, la logística, que es el sistema para proveer a los servicios públicos, igual que se le dio a Severiano Móvil, Severiano Servicio Móvil. ¿Y este señor quién es? Pues es un señor que tenía, en Pontevedra se quemó el archivo de historia clínica, que estaba en un galpón, sin ningún sistema de protección. O sea, toda la información de todos los ciudadanos y la salud de Pontevedra estaba en un galpón de este señor Severiano, que se le quemó. ¿Por qué? Porque la investigación no tenía sistema antifuego, no tenía sistema de disparo de agua automático, los tabiques eran un desastre. Y nos quedamos sin. Pero es que además este señor se fue a Valencia. ¿Y sabe lo que pasó en Valencia? Que también se quemó el archivo de historia clínica. Es un pirómano, pobre, mala suerte, ¿no? Claro, el premio a estas historias pues le han dado el servicio de la logística. Atentos, atentos, porque puede ser peligroso estar cerca. Los servicios de protección radiológica, la teleasistencia domiciliaria, la contratación del personal, el catering, porque en el nuevo hospital de Vigo, que ya se lleva a través del catering, los pacientes, vino en los periódicos, la porquería de comida que les daba. Y la misma porquería de comida que le daba a los niños estos, que aparecían gusanos, tornillos, y que obligó a investigar. ¿Y saben ustedes dónde hacían la comida? En Sevilla. Traían la comida de Sevilla. Se ve que allí la comida debe ser mucho más barata que aquí, lo cual es en detrimento de la calidad, en detrimento, y sobre todo en detrimento de los ciudadanos gallegos que cultivan comida y que hacen comida, ¿no? Tendrían derecho, ¿no? Bueno, con esto ya estoy terminando. ¿Qué ha pasado? Pues fíjense ustedes, esto es el presupuesto sanitario. Como es que ya no tenemos, o sea, lo tienen en la privada, el 44% es gasto de personal. El 7,1% es el gasto en conciertos, perdón, no, el 8,7% es conciertos con el sector privado. El 40% es gasto privado, bueno, gasto público que se va al sector privado en farmacia y material sanitario. Y solo el 7,1%, que es la parte pequeñita y en amarillo del gasto, se va a funcionamiento de hospitales y centros de salud. Tenemos unos hospitales que funcionan con un dinero que apenas da. Pero cuidado, como antes ustedes han visto, en esta parte el gasto está metiendo la tijera para aumentar la parte que se corresponde. O sea que esto es privado, eso es privado, y lo de arriba empieza ya también a ser privado porque se está desviando. Es decir, que en muy poco tiempo el gasto de este país no vamos a tener dinero destinado a gastos sanitarios. En resumen final, el principal objetivo de la Junta sigue siendo desmantelar y privatizar la sanidad. Lo que es el Sergas y la Consellería están privatizadas. Está prácticamente todo en manos privadas. Dejará una gran hipoteca porque, como han visto ustedes, el coste de pagar este dinero multiplica entre 4 y 7 veces el coste real del servicio. Y además los trabajadores que estaban trabajando, los que no han sido despedidos, porque los que tenían contratos interinos y provisionales los han echado a la calle, pero el que tenía el puesto porque lo había conseguido en oposición sigue estando en el Sergas, sigue cobrando del Sergas, pero no hace nada. Están ahí dando vueltas, ¿no? Y yo creo que el resumen final es que habrá que desalojar a esta gente del gobierno, porque como sigan allí, aparte de dejarnos el sistema hecho un desastre, esto se traspasa, ¿verdad? Pues vamos a acabar debiendo lo que no tenemos, entonces sí que vamos a tener una situación muy dramática. Así que les animo a movilizarse y participar en la plataforma SOS, en la plataforma de la coordinadora sanitaria, porque a pesar de todo, decir, estamos perdidos, ¿no? No estamos perdidos. Ellos son muy poderosos, pero son muy poquitos.
Y nosotros somos muchísima gente. Uno a uno no somos nada poderosos, pero en conjunto somos todos los ciudadanos, incluyendo los que votan al PP y no saben lo que está pasando. Bueno, pues el día que se den cuenta, pues en fin, yo creo que el que no se dé cuenta, pues que siga votándole, pero habrá que atraerles para obligar a esta gente a que, como antes decía el doctor Buitrón, si no tenemos la tranquilidad de la sanidad pública, estamos perdidos. Porque ahora, aquí cuando nos dicen que cuando nos duele algo, cuando vamos al médico, lo que nos preocupa es: ¿será grave? ¿Será importante? ¿Me dolerá? Pero es que dentro de poco nos pasará como en América, que el problema es: ¿podré pagar esto? ¿Y qué hacen los americanos cuando alguien, el padre de familia, se entera de que tiene un cáncer? Pues lo primero que hace es se divorcia en muchos casos. ¿Para qué? Para que no caigan sobre la familia los costes de la atención sanitaria. Y la primera causa de, digamos, de bancarrota familiar en Estados Unidos es la enfermedad grave de una persona. Así que a espabilar y a movilizarse. Bueno, pues ahora abre este turno de intervencións, de preguntas, de comentarios. Yo ya le dejé ahí una denuncia, porque tengo todos los papeles. Mi marido es diabético, se está pinchando en el ventilado de los 5 años, pero le ponen para pincharse, pero no le ponen para mirarlo antes. Entonces yo contesté, y junto a la doctora, siempre nos trataron de maravilla, todos los doctores, enfermeros y todo. Pero el otro día subí arriba, una cola tantos abajo porque las máquinas están estropeadas, esa puerta que se abre se cierra, que no se aguanta tanto con el frío que hace. Fui arriba junto al doctor y le dije: mira, me ponen cita para el médico para el 26 de abril, pero no me ponen cita para mirarle antes la vista, porque no saben si lo tienen que pinchar en el ojo derecho o en el izquierdo. Me dijo: por lo único, porque no nos tocaba el médico y nos cambian, pero ahora llevábamos unos 4 o 5 meses con el mismo doctor. Y ahora cuando fuimos nos tocó otra médica que ya nos tocaba anteriormente. Y nos dijo: mire, vaya abajo y denuncia. Pusimos la denuncia, pero estamos esperando a que nos llamen por teléfono, nos manden la carta. Ahora nos toca el día 27, aquí tengo que tenemos 2 citas sin pasar. Y no saben dónde, claro, lo pinchó en el mismo ojo, pero ahora no saben si lo tienen que pinchar en el mismo ojo o no. Y tenemos ese problema. Vamos a ir a pinchar si no sabemos si lo van a pinchar. Sí, eso, lo que está ocurriendo con los diabéticos es terrible. El otro día estuvimos en Santiago, en una reunión de la plataforma, y había una denuncia del colectivo porque además de eso que comenta usted, las agujas para pincharse son un desastre. Antes eran unas agujas que eran indoloras, bueno, sí, pues ahora las agujas duelen porque son una porquería y se rompen en muchos casos. Con lo cual al final la persona pues tiene que añadirle el sufrimiento de algo que está técnicamente resuelto, ¿no? Bueno, pues para ahorrar los cuartos es lo que, en fin, todo esto es dramático para personas que necesitan atención. En 5 años que llevamos nunca tuve una queja, pero lo que sí es que vi llorar a mi marido con 72 años que hace el diabetes este mes. Sí, sí. Se siente un impotente completamente y puso la denuncia. Pero como yo veo más gente que tienen miedo a poner la denuncia, parece que tienen miedo. Pues yo le recomendaría a ver si se puede poner en contacto con esta organización que lo está moviendo en Santiago y probablemente le podrían asesorar porque sabemos que están moviendo mucho el tema. Pues no sé, si me da usted su correo o su teléfono, pues si tiene un teléfono, pues yo le puedo... Mi marido tiene un 80% de invalidez de la vista, está en la hora. Pues yo le puedo decir que le llamen por teléfono y... Porque ahí la única forma es organizarse y moverse. Que no están pasadas 2 veces nada. Pues si me da usted el teléfono, me lo apunta ahí y yo, por lo menos, ponerla en contacto con estas cosas. ¿Hay alguna otra pregunta? Mientras ella escribe...
¿Alguna intervención? Nadie se le ocurre nada. Quedó todo muy clarito, muy clarito. Quedó todo muy clarito. Bueno, Pues Pues yo les animo a participar, a buscar y a involucrar a todas las organizaciones en esta lucha porque la podemos ganar. Pero no queda mucho tiempo, ¿eh? Ya han visto ustedes cómo está el patio, ¿eh? E incluso si conseguimos que haya un nuevo gobierno, el nuevo gobierno va a tener un problema serio para recuperar todo esto privatizado. Porque tengan ustedes en cuenta que como ya está en manos de estas multinacionales, van a pedir a cambio del cese de contrato indemnizaciones. Y ahora mismo ya para blindar definitivamente el tema, en la Unión Europea, la Comisión Europea está negociando el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Europa, en el cual se incluyen cláusulas para, digamos, indemnizar a las empresas multinacionales, casi todas estadounidenses, que son las dueñas ahora de la sanidad gallega. Es decir, este tratado de libre comercio es el final ya, porque quien va a dictaminar los costes de la indemnización ya no van a ser tribunales europeos o americanos, no, van a ser tribunales formados por empresarios privados, que como pueden imaginar, pues van a arrimar el agua a sus amigos. Unha pregunta, vamos a ver, eu sabía de que a cousa estaba mal, pero a verdade é que os peliños de punta. E entón, aparte das movilizacións que todos sabemos que hai, a Marea Blanca e todo isto, que moitas veces, bueno, movilización, Marea Blanca, aparte de asistir a ese tipo de movilizacións, a ciudadanía que máis pode facer? O sea, votar. Bueno, xa, por descontado, pero bueno, non quería derivar no político, non? Sino, porque claro, cando ti vas ao centro de atención primaria, eu noto xa os recortes, pero normalmente a relación cos profesionais é boa. Vale, e se non estás moi enfermo, como que vas pasando? O mellor é que temos que, efectivamente, bueno, unha cosa que así que se me está ocurrindo, pero creo que efectivamente hai que xuntarse para pensarlo, porque eu non sei de onde estou. Claro, por suposto. Aparte de, quero decir, que as movilizacións tamén teñen que vir da baixa arriba. Claro. No, as movilizacións, desde logo, dan o seu fruto, teñen o seu resultado. Porque... Sí, de feito, a Marea Blanca Madrid conseguiu puntualmente paralizar a privatización de 5 hospitales e 27 centros de saúde. Foi moi forte, sí. Esa é unha pregunta que quería facer, porque o tema da movilización social é fundamental, está claro, porque ao final, sempre en cuestión política, sempre acaba e onde se toman as decisións, pero sí que é certo que eu recordo que en Madrid a plataforma foi estruturada. Aquí non se fixo, non? E a plataforma? Sí, vamos a ver. En Madrid, un proxecto, ademais, foi moi publicitado, porque foi moi sorprendente, que logo levouse a Comunidade de Madrid. Quer dizer, esa alternativa existe. Sí. Vamos a ver, aquí en Galicia, concretamente en la zona de Vigo, yo le he contado el desastre de Vigo, ¿no? Pero no le he contado que llevamos hechas 13 manifestaciones. La última, el 3 de septiembre, coincidiendo con la apertura del nuevo hospital, hubo 200.000 personas en la calle. Una monstruosidad. No es comprensible porque en Vigo hay 600.000 personas en el área. 200.000 es la tercera parte. Y claro, son mujeres, niños y ancianos, ¿no? Bueno, había niños en la manifestación, pero allá aquello, no. Y se consiguió algo, claro. Por lo pronto se cesó a la señora consellera de Sanidad, a los 4 o 5 días se cesó. Y por otro lado, en estos momentos en el hospital de Vigo, servicios que estaban privatizados, por ejemplo, el de celadores y personal, ya no, lo han revertido. Hemos presentado una denuncia a la Comisión Europea explicando esto que dice
usted, oiga, es que esto no cumple ni la ley europea, ni la ley que ustedes han puesto para privatizar, porque ni siquiera cumplen esa ley. Y la Comisión Europea la ha admitido a trámite. Si la Comisión Europea, como parece ser, nos da la razón que se ha vulnerado la legislación estatal española y la comunitaria, evidentemente vamos a tener un argumento muy poderoso para recuperar el hospital, porque no se ha violado el contrato. Este dinero no era el que habíamos acordado. Por tanto, yo creo que sí hay recorrido, y si nos da la razón vamos a ir al Tribunal Europeo. Entonces yo creo que no hay que... Es el enemigo fuerte, pero la movilización es clara. En Lugo han conseguido con la movilización que abran ya por la tarde los servicios de hemodinámica y los servicios de cirugía cardíaca. O sea, se están consiguiendo éxitos parciales. Claro, es que es mucho dineral, pero yo creo que sí. Y aquí en Galicia hemos hecho manifestaciones en Monforte, hemos hecho manifestaciones en Santiago, en Coruña, en Vigo, en Pontevedra. Estamos prevista ahora una nueva, el día 12 de mayo volvemos a hacer una nueva manifestación en Vigo, que supongo que será enormemente masiva, porque contamos con el apoyo de la Diputación, el apoyo de los concellos, es decir, todos los sindicatos, sean de derecha, de izquierda o del centro. Todo eso es lo que tenemos que movilizar. Yo estoy absolutamente de acuerdo, y además esa es la vía. La vía paralela que vamos a seguir en Madrid es los tribunales. Es que yo me temo que cuando acabemos desalojándolos de ahí, lo que nos encontremos ahí sea pues lo que se ha encontrado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid con la venta de naturaleza. Eso es un delito, eso está en todo el penal. Y de hecho, en Madrid están planteándose que van a los tribunales. Entonces, primero, para revertir lo que se hizo, porque es ilegal, algún tipo de responsabilidad habrá, no sé si será o no, pero tendrá que haber algún tipo de responsabilidad personal de los gestores políticos. Aquí también tendremos que buscarle esos ajustes a la gente que ha dilapidado recursos públicos, porque eso, más allá de que la Comisión Europea determine, puede que estemos incluso ante un delito, porque es malversación de fondos públicos. Que te cueste 7 veces más, es malversación de fondos públicos. Sí, hombre, nosotros hicimos una denuncia. Yo personalmente firmé una denuncia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santiago, precisamente por lo que usted dice, porque se estaba vulnerando la ley de contratos del Estado. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que la señora jueza, que era la mujer de un ilustre miembro de la directiva del Partido Popular, decidió aplicarnos la doctrina Botín. Es decir, ¿quién éramos? La plataforma de San de Vigo, que llevábamos 13 manifestaciones con todos los sindicatos detrás y todas las organizaciones sociales del área. ¿Quién éramos nosotros para litigar contra la concesión de a una empresa privada? Y entonces no entraron en el fondo de la cuestión, simplemente dijeron: doctrina Botín, la iniciativa popular no tiene ninguna autoridad para litigar contra los contratos de la administración pública. Y nos puso, menos mal, nos puso unos costes de 500 euros. Nos podían haber puesto unos costes de 10.000 euros, o de 100.000 euros, o lo vaya usted a saber, ¿no? Es decir, el problema que tenemos es que la vía de la justicia está bien utilizarla, pero el problema es que la justicia en este país está en manos de quien está. No es imparcial. Aunque hay algunos jueces que son gente decente. Hay jueces que están esperando. Pero hay otros jueces que están compinchados con el gobierno y con las neoliberales. A ver, yo creo, ¿no?, que o lanzamos todo cara a la movilización, porque dejarlo en manos de los jueces va a ser complicado, ¿no? Y te digo por qué. Porque el Feijóo está haciéndolo muy bien y está dividiendo, como él dice, parcelitas, y va privatizando, que hoy por hoy te lo permite la ley 15/97, que es la que permite toda esa canalización. Entonces, habrá jueces que sí, que estén de acuerdo, y pasa lo que en Madrid, y en Madrid hay que tener en cuenta una cosa: no solamente fue denunciar, ocupar hospitales, o sea, fue algo más
Entonces, digamos de alguna forma, la sociedad se echó encima, ¿no? Y dijo, bueno, y canalizó por ahí. Que eso no significa que no se pueda meter más, no sé si me explico. Entonces, pero creo que aquí está más difícil porque, digamos de alguna forma, imagínate que digan, vamos a privatizar el Chuac entero, porque allí eran hospitales enteros, no era esta parcela, la otra parcela, no, eran hospitales enteros, que es diferente, no sé si me explico. O sea, la connotación no es la misma, la repercusión es igual, pero la connotación no es la misma, de cara a la movilización de la gente y de cara a los jueces. No sé si me explico. Entonces, él tiene razón en ese sentido, ¿no? Claro, pero fíjense ustedes una cosa. La paralización de la privatización en Madrid lo que dictaminó no era la ilegalidad de privatizar el sistema. Lo que dijeron era que se había vulnerado el sacrosanto derecho de las empresas privadas a participar en los concursos públicos y que como se habían modificado las condiciones iniciales con las que concurrieron las empresas adjudicatarias, había otras empresas privadas que podrían haber hecho lo mismo y podrían haberse quedado con los hospitales. Eso fue lo que dictaminó la autoridad de Madrid legislativa. Y nosotros lo que hemos planteado a la Unión Europea, porque la Unión Europea son los que están detrás de las privatizaciones, son los autores de la letra y la música de la privatización. Lo que hemos dicho es, en Vigo, ustedes hicieron un concurso al que acudieron dos empresas, Concesia y San José. Y las condiciones eran tantas camas, tantos edificios, tantas tal. Y ustedes han modificado las condiciones de tal manera que en vez de costar 400 millones va a costar 200 millones. Por tanto, esa modificación vulnera el derecho de otras empresas a haber participado en el festín de quedarse con EVA. Y además han vulnerado otro motivo de la legislación europea, que es que el riesgo de financiación tiene que correr a cargo, o sea, en los créditos, tiene que correr a cargo de las empresas concesionarias. Y aquí, como no había empresas concesionarias porque se las habían dado a sus amiguetes, que era Bankia, que estaba en manos de Rato, y la Caja de Ahorro del Mediterráneo, que era del, ¿cómo se llamaba? El de la Comunidad Autónoma de Valencia, Camps. Bueno, pues se la dieron y que se quebraron, y al quebrar tuvo que venir el rescate público y no les dejaron mantenerse ahí. Y entonces, ¿qué ha hecho el gobierno gallego? Ha pedido el crédito el gobierno gallego, con lo cual el riesgo de financiación ya no lo tiene la concesionaria, sino el gobierno gallego, que encima le paga. Y esa es la base. O sea, el problema es muy complicado, porque no podemos decir, oiga, que nos privatizan. En la Comisión Europea, los tribunales dicen, bueno, eso es potestad del gobierno. Cada gobierno hace lo que le da la gana. Unos privatizan, otros socializan. Pero en este caso es, oiga, es que ustedes están vulnerando la propia legislación europea que facilita las privatizaciones. Y ese es un poco el origen. Pero como usted muy bien dice, la batalla es político-social. Es decir, no vamos a tolerar bajo ningún concepto que se desmantele el sistema. Y los trabajadores y los ciudadanos unidos vamos a hacer frente para poder. Y lo estamos haciendo, ¿eh? Es decir, es verdad que en Madrid las mareas son muy potentes, pero ¿sabe usted lo que pasa en este país? Que la concentración del poder informativo es terrible. Y cuando sacamos el 3 de septiembre 200.000 personas a la calle en Vigo, ¿sabe usted en cuántos medios de comunicación salieron del Estado? ¿Cuántos salieron? 0. No salió en ningún medio, ni en Radio Nacional, ni en La Tercera, ni en la 4, ni en El País, ni en El Mundo, ni en La Razón. No salió en ningún sitio. ¿Por qué? Porque somos Galicia y aquí nos tienen a soballar. ¿No se llama así? Bueno, yo quería añadir
algo en relación a lo que dijiste tú antes sobre qué podemos hacer más. Aparte de todo lo que se comentó aquí, pues siempre podemos hacer un poquito más, y sabemos que le molesta mucho reclamar, lo que bien comentó esta mujer ahora. Les molesta mucho que reclamemos. Cuando tengamos un acto médico, tengamos que esperar demasiado, presentemos una reclamación en el centro de salud o en el centro, en un hospital donde nos encontremos. Si no nos hacen caso, si vemos que tarda la contestación, entonces os podéis poner en contacto con cualquiera de nosotros y podemos hacer pública esa reclamación. Y si se produce algún tipo de negligencia de cualquier tipo, tenemos asesoría jurídica. Y eso es lo que le duele, darle publicidad por todas las esquinas, manifestarnos, reclamar y judicializar. Eu Hay que quero atacar todos añadir los tamén esa faceta de lo común que me parece que temos que rescatar. Xa sei que corren malos tempos para a lírica colectiva, pero eu creo que habría que rescatar un pouco el territorio de lo común, ¿no? Porque estamos nunha sociedade efectivamente individualizada, de reclamar lo individual, e perdemos unha cousa, claro, eu daqui a 5 anos me jubido e acabouse o meu contacto directo, ¿no? Esta cuestión está, xa sei que é contracorriente totalmente, agora estamos nunha época de ser individual, pero se non hai esa asunción de lo colectivo, ese rescate colectivo, Madrid saliu adiante non por o sea, en parte por lo que decía o compañero José Manuel, por o tema judicial, pero paradóxicamente cos argumentos deles, como dice Manolo. É dicir, o que sacou Madrid adiante foi que se lles ocurriu, malamente, en mala hora, privatizar un hospital que se chamaba La Princesa. Porque se non meten La Princesa en el lote, privatizan. Pero La Princesa é sentido en Madrid como deles, o sea, no momento que dixeron privatizan La Princesa, a xente se botou a calle. E isto é o que hai que retomar de toda esa lección. É dicir, sentir que o que se nos levan é noso. Se non temos eso, non hai batalla e non hai victoria. Temos que retomar o noso. E que eso foi o que parou Madrid. Non foi o resultado, non foi. Foi que se lles ocurriu meter na lid unha cousa que a xente tiña asumido como propio. Como van a privatizar a princesa? Antes por encima de min. E a xente botou a calle. Isto é o que temos que aprender. A sanidade pública que temos, que eu creo que, como decía o amigo Buitrón, non é pública, ou sea, non é gratuita, senón que ten un coste, é pública porque é solidaria, que tamén decía ele, e ese valor de la solidaridade ante unha situación de precariedade que é a enfermedade, témola que retomar, o sea, témola que coller como un bien propio e defendela, porque calquera de nós o vai necesitar, o sea, calquera de nós o vai necesitar, e se non nós, pois os nosos pais ou os nosos fillos. E iso é o que temos que retomar como propio, senón creo que está perdida a cousa. Sí. Muchas gracias. Gracias.